Bien, hoy vamos a hablar sobre el siglo XII francés. Para hablar del siglo XII francés en términos filosóficos, primero tenemos que hacer una pequeña introducción política sobre el tema que ya vimos en clases pasadas de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Otón de Freising es un autor alemán, precisamente de este siglo, del siglo XII, que en el prólogo a su libro Las dos ciudades, pues hace una descripción de lo que ha sucedido a estas dos ciudades desde la caída de Roma. Como la mayor parte de los medievales no creía que hubiera un corte taxativo entre la antigüedad y la Edad Media, y así calificaba de jinete o de caballero tanto a Alejandro Magno como a Julio César como a Barbarroja. Así la autoridad política, la autoridad terrenal, habría pasado del Imperio de Oriente, esto es de los griegos a los romanos, posteriormente de los romanos a los francos a través de Carlomagno, de los francos a los lombardos y finalmente a los germanos con el Imperio Sacro Romano Germánico. A juicio de Otón, el imperio se hizo senil y decrépito con la edad, como una suerte de guijarro al cual las aguas han ido puliendo hasta que se ha convertido en un canto rodado, de tal forma que ya incluso está a punto de, cubierto de manchas y defectos, pues sucumbir al paso del tiempo. A su vez, la ciudad celestial, que le identifica en parte con la sabiduría, también ha hecho ese mismo circuito hacia Occidente. A saber, la sabiduría se ha trasladado, según él, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a las Galias y de las Galias a España. Como ya dijimos, en el siglo XII, seguramente España sea el centro intelectual de prácticamente todo el mundo, precisamente por esa confluencia entre las tres religiones. Bien. Así, en el prólogo afirma lo siguiente: por donde se ve que todo poder y todo saber han comenzado en el Oriente, pero vienen a terminar en Occidente, manifestando así la caducidad y la decadencia de todo lo humano. Occidente no significa en latín sino el lugar de la muerte. En alemán, de hecho, se dice Abendland, que significa la tierra del atardecer, ¿no? Donde se pone el sol, precisamente. Es interesante como, siendo el título del libro Las dos ciudades, él llega a concluir lo siguiente: me parece que he compuesto una historia no de las dos ciudades, sino virtualmente de una sola, a la que llamo Iglesia, porque si bien los elegidos y réprobos se encuentran en una misma morada, ya no puedo decir que estas dos ciudades sean dos, como he hecho anteriormente. Debo decir que propiamente no forman más que una sola ciudad, aunque esté mezclada como el grano con la paja. Es una idea que también está en el prefacio a la Summa Decretorum del canonista Simón Toumaille, quien dice lo siguiente: en la misma ciudad, bajo el mismo rey, hay dos pueblos. De acuerdo con estos dos pueblos hay dos vidas. Según estas dos vidas, dos supremacías. Conforme a estas dos supremacías, dos órdenes de jurisdicción. La ciudad es la Iglesia, el rey es la ciudad, el rey de la ciudad es Cristo, perdón. Los dos pueblos son los dos órdenes que hay en la Iglesia, clérigos y laicos. Las dos vidas, la espiritual y la carnal. Las dos supremacías, el sacerdocio y la realeza. La doble jurisdicción, el derecho divino y el derecho humano. Dad a cada uno lo suyo y todo estará de acuerdo. Bien, evidentemente la relación, aunque sea dentro del mismo cuerpo de la Iglesia, entre el poder terrenal y el poder espiritual, pues fue uno de los problemas principales en los enfrentamientos tanto militares como políticos y excomuniones múltiples entre diversos papas y también entre el papado y el emperador. Un texto que a mí me parece muy importante de este periodo es el texto de Hugo de San Víctor, el de Sacramentis, el libro segundo, capítulo segundo, en el que pues vuelve a repetir la misma idea, ¿no? Que en el interior de la Iglesia se puede distribuir a los fieles en dos órdenes, a saber, los laicos y los clérigos. Unos estarían a la izquierda y otros a la derecha. Los laicos serían aquellos que se pondrían en el lado izquierdo, y no porque estén en el lado de los réprobos, sino simplemente porque están en el cuidado de lo temporal, y por eso se dedican a lo que Dante llamará más tarde la sinistra cura, la curación de la izquierda, mientras que los clérigos serían aquellos encargados de dispensar la vida espiritual y por tanto estarían a la derecha del cuerpo de Cristo. Esta es la primera vez, por así decir, que se especifica en términos políticos la metáfora de la izquierda y de la derecha en estos términos espaciales. Como sabido, el término ya se politiza de manera definitiva en las Cortes de París, cuando se ha trasladado la Asamblea Nacional Francesa de 1789 de Versalles a París, y el tercer estado ya no se reúne en un hemiciclo, bien, sino que se sitúan a los dos lados del rey. Así, en el famoso debate acerca de si el rey debía tener veto sobre las decisiones de la Asamblea, los que votaban a favor de que el rey no la tuviera estaban sentados a la izquierda,
los jacobinos principalmente, y los que afirmaban que el rey sí que tenía que tener derecho a veto, esos eran los girondinos, esos se sentaban a la derecha. Hasta entonces la metáfora era más bien no horizontal, sino vertical. ¿Bien? En lo alto del hemiciclo de Versalles se situaba la llamada montaña, donde estaba Robespierre y los jacobinos, y en medio estaba el pantano, el Magué, y luego posteriormente la llamada llanura, donde se situaban los girondinos, pero también el clero y la nobleza. Bien. Sea como fuere, en Hugo de San Víctor, donde está prefigurada esta metáfora que ha llegado hasta el presente, ¿no? La idea de la izquierda y la derecha, como una forma de definir políticamente también el espectro de esa misma ciudad, que es una sola y no dos. En esa, evidentemente, el Papa goza de dos prerrogativas, a saber, la de guiar a las almas, pero también, en parte, conferir la asistencia al poder temporal, instituyéndolo, consagrándolo, y en caso de que hierre, pues también excomulgándolo. El modelo que él toma como referencia es evidentemente el Antiguo Testamento, donde en un primer momento en el Deuteronomio Dios gobierna a Israel a través de sus jueces. De hecho, esto se podría decir que es la primera ejemplificación de la llamada Rule of Law, la ley, el imperio de la ley, o el Estado de Derecho, ¿no? Donde gobiernan las leyes y no los hombres. Eso es lo que sucedía presuntamente en Israel, donde digamos tan solo gobernaban los jueces que se dedicaban a aplicar las 10 tablas de la ley. Más tarde, cuando Israel, que está, como sabido, en un contrato y un acuerdo, el pacto de la alianza con Yahvé, decide tener un rey. Este es elegido por el profeta Samuel, quien elige al rey Saúl y lo unge de óleo. De hecho, Christos, el ungido, Christos solamente significa el ungido, el que está aceitoso. Bien, igualmente Salomón es proclamado por el profeta Natán y por el sacerdote Sadoc. Bien. Y así sucesivamente nos encontramos en todos los libros, el libro de los Proverbios, el libro de la Sabiduría, en todos los libros del Antiguo Testamento se habla siempre de los reyes ungidos, de los reyes aceitados y masajeados por los sacerdotes. Esto también está en el texto Politicratus de Juan de Salisbury, a saber, el rey es la imagen de Dios en la tierra, bien, Cristo rey, pero debe seguir la ley, la justicia y la equidad. Este último valor, la equidad, le obliga a someterse a los sacerdotes. El pontífice, por lo tanto, se reserva el gobierno de las almas, no porque no tenga también el gobierno de los cuerpos, sino porque es indigno de él ser un carnifex. ¿Bien? Aquí le está haciendo una etimología un poco rara, porque pontifex, pontífice, proviene, según muchos, de pontus facere, hacedor de puentes. Se dice que los pontífices en la antigua Roma eran los que bautizaban a los puentes sobre el río Tíber. ¿Bien? Y así carnifex sería el que hace la carne. ¿Bien? Pero, a pesar de que, digamos, el rey tiene tan solo el poder temporal o de los cuerpos, es un carnifex, es un carnífice, tiene también la obligación de leer el Deuteronomio, leerlo, aprenderlo y meditarlo. Es más, él afirma, Juan de Salisbury, que cada día que el príncipe pasa sin leer el Deuteronomio es como si ese día hubiera estado muerto. La pregunta, evidentemente, en una época en la que las tasas de analfabetismo pues estaban en torno al 95%, es ¿qué pasa si el rey no sabe leer? Que era el caso de la mayor parte de ellos, que de hecho firmaban simplemente poniendo una X. O el sello. Los sellos se inventan precisamente para evitar al rey tener que firmar con su propio nombre. Pues bien, si no sabe leer, entonces Juan de Salisbury le califica como asno coronado, pero no obstante, eso tampoco le exime de conocer el Deuteronomio, porque siempre puede tener sacerdotes que se lo vayan leyendo por el camino. Bien, evidentemente esta metáfora de que el cuerpo político sea unificado, ya solamente existe una sola eclesia. Eclesia en griego significaba asamblea, de hecho es el nombre que se utiliza para referirse a la asamblea donde se reunían para votar y demás en la democracia ateniense. Bien, en esta metáfora del cuerpo unificado se puede utilizar también a la inversa. Esto está expuesto en los tratados de York, que se considera que es la primera teología política estatalista. Bien, estos textos que fueron escritos con motivo de unas diferencias entre el arzobispo de Rouen y el Papa son anónimos, pero más o menos se sitúa al autor como un francés de la zona de Normandía. Bien, lo que viene a afirmar esos tratados es que el Papa es un sacerdote entre sacerdotes, es un siervo entre siervos de Dios, según la doctrina de Pedro, y la única doctrina, digamos, el único derecho que tiene le es dado por el Espíritu Santo, y en la medida en que ese Espíritu Santo, digamos, ya ha conquistado todo el globo, o por lo menos todo el globo conocido, Europa, la cristiandad, en esa medida ya no hay ninguna prerrogativa de Pedro por encima del resto de los sacerdotes. Dice lo siguiente este Tratado de York: todos los apóstoles, todos los obispos, incluso toda la Iglesia, no son en esto más que un solo Pedro, porque se adhieren a verdadera piedra, es decir, a Cristo, y no forman con él sino una sola piedra y un solo espíritu.
Así, el Papa no tiene derecho de excomunión sobre los sacerdotes o sobre los príncipes por la sencilla razón de que si les excomulgara a ellos, se excomulgaría a sí mismo, porque están todos unificados en Cristo Rey. Bien, ¿cuál es la doctrina que debería enseñar el Papa? Pues la misma que está predicada por Pedro y Pablo, pero en la medida en que eso ya es popular y lo conoce todo el mundo, ya no se necesita el Papa para conocerlo. ¿Acaso se puede decir que la Iglesia de Roma sea la madre de todas las demás iglesias? Falso. En todo caso, será la de Jerusalén. La única primacía que tiene Roma respecto de Rouen, o de respecto de París, o de respecto de Toledo, consiste en haber sido la capital del Imperio Romano. Pero, afirman estos tratados de York, en eso no intervinieron ni Cristo ni los apóstoles. La madre de todas las iglesias, insisto, no es Roma, sino Jerusalén. La Iglesia, a su vez, tal y como está especificada en la doctrina de Pedro, es la esposa de Cristo, pero es la esposa de Cristo en tanto que Cristo es Rey y no en tanto que sacerdote. Aunque el Papa Gelasio hubiera dicho que había dos supremacías, y este será el pasaje al que se agarre en la mayor parte de los papas y también a un texto falsificado del llamado Testamento de Constantino, no se debe entender que eso suponga un demérito de la potestad regia. En el Antiguo Testamento, esto es una interpretación muy interesante del Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían a Dios sacrificios materiales, como por ejemplo el sacrificio de bueyes, las famosas hecatombes, el sacrificio de 100 bueyes, y en la medida en que sacrificaban objetos materiales, los sacerdotes no eran la prefiguración de Dios en tanto que ser intelectual, sino en tanto que ser material, esto es, de Jesucristo en tanto que ser humano. Mientras que los reyes, en la medida en que hacían sacrificios espirituales, eran la prefiguración, Salomón, etcétera, la prefiguración de Dios en tanto que ser espiritual, esto es en tanto que rey. ¿Bien? Es más, Dios era rey antes de ser sacerdote. ¿Bien? Dios antes se encarnó y en la medida en que fue humano también fue sacerdote, pero antes de todo es rey. Y por ese motivo los reyes son la verdadera imagen del soberano del mundo y no los sacerdotes. ¿Bien? Esa es la idea básica. Ok. Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar ya en materia, y hoy voy a dar un poco más de tregua hablando de cuestiones estéticas. Insisto que yo suelo dar un temario nuevo y este año está más enfocado a cuestiones filosóficas. Si os interesan los temas más estéticos, como debería interesaros por vuestra carrera, pues yo recomiendo simplemente que tengo ahí un montonazo de vídeos en internet precisamente sobre un montón de temas sobre los cuales también podéis hacer trabajo si queréis. Bien, vamos a hablar hoy un poco de la escuela de Chartres, donde sí que evidentemente tiene importancia las cuestiones estéticas, aunque sea simplemente porque los obispos que mandaban construir la catedral estaban inspirados por estas doctrinas. Bien, la figura que funda la escuela, Bernardo de Chartres, supone una innovación respecto de los autores previos que hemos visto en clases anteriores, porque su concepción de la gramática era una concepción puramente especulativa. Es más, él llevó, por así decir, a la decadencia la vieja concepción humanística de las letras, ¿bien? Como arte del buen decir o refinamiento del gusto. Todo lo que conocemos de Bernardo de Chartres lo conocemos por su discípulo Juan de Salisbury, quien la califica como el platónico más importante del siglo. Efectivamente, él afirmó que no había géneros y especies fuera de las ideas y que los individuos los individuos concretos materiales están tan alejados de esas ideas que no es ni siquiera apropiado calificarlos con sustantivos. Entonces él afirma que todos los nombres que utilizamos para hablar de la realidad individualizada no son sino adverbios o adjetivos, porque la verdadera realidad no es esta que estamos nombrando. ¿Bien? La forma que él tenía de discernir entre, digamos, los verdaderos sustantivos y las formas adverbiales o adjetivas que utilizamos en nuestro día a día era remontarse en la etimología. Bien, estamos en una época en la que están empezando a aparecer pues, las lenguas romances, y así este autor creía que la relación que hay entre la raíz latina de un sustantivo y su derivación ya casi romanizada es la misma que hay entre una idea y su encarnación individual. La definición que él tiene de idea, dado que los textos de Platón, insisto, no empezaron a circular hasta el siglo más o menos XV, aunque ya en España estaban circulando desde un poco antes, la definición de idea la toma de Séneca, quien había en la carta 58 a Lucilio, afirma que la idea es eorum quae natura fiunt exemplar aeternum, ¿bien? Que en español es aquello que hace ejemplar eterno de la naturaleza. ¿Bien? Llamaba real a lo que es, id quod est, y aquí se agarraba a la distinción de Boecio, bien, entre el ser, el ese, que podríamos identificar con la esencia de Avicena, y el id quod est, que es lo que hace que sea existente. Bien, como la mayor parte de estos autores, pues a través de las traducciones de Calcidio de las traducciones de Calcidio del Timeo, intentaba cristianizar las ideas de la creación en los griegos, pero con muy mala pata. Lo más interesante de esta escuela, insisto, no es esto que he contado, que es un poco superficial, cuanto a las tesis estéticas.
Estos son los primeros autores que, por así decir, convierten en algo ontológico la propia idea del mundo como obra artística. Según ellos, el mundo está construido conforme a reglas matemáticas y de ahí emana su belleza. Dios debe ser concebido como un artista, entendido en el sentido medieval y antiguo, esto es, como alguien que obra según reglas fijas y determinadas. Así se le califica como el arquitecto del mundo, aquel que ha construido el real palacio del mundo con la más admirable belleza. Las categorías fundamentales de la creación del mundo son la armonía y la concordia, pero también la figura, la forma, la medida, el número y la unión. El mundo es principalmente una obra de arte, pero en su creación deben distinguirse el momento de la creación propiamente dicha, la creatio, y luego la ornamentación, la exornatio. Así Dios se identifica, por un lado, con el arquitecto, ¿bien?, que construye el edificio, y por otro lado con el platero, ¿bien?, que se dedica a tallar o a labrar su obra minuciosamente. El obispo Godfredo, que fue el que mandó construir la catedral de Chartres, era, de hecho, bastante seguidor de este tipo de doctrinas platónicas, y, del mismo modo, Enrique, el obispo de Suger y Sens, el de Saint-Denis, que levantaron también las dos primeras catedrales góticas en Francia, estaban estrechamente vinculadas con esta doctrina, la doctrina de San Bernardo. A pesar de que, como vamos a ver, en realidad estos eran bastante enemigos tanto del románico como del gótico. Lo importante, sobre todo, que hay que ver es que estos autores son los primeros que empiezan a darle un sentido moderno al concepto de forma. Hasta ahora, siempre que hemos hablado del eidos o de la morfé en griego, siempre nos estamos refiriendo a las ideas formales en el sentido platónico. Bien, estos son los universales, luego encarnados en los particulares, pero aquí ya se empieza a hablar, y empieza a hablar en esos términos, por ejemplo, Cornado de Hirsau, de la forma como la apariencia externa de un objeto o su disposición exterior. Bien, el aspecto exterior de las cosas. Así, por ejemplo, en las sentencias nos encontramos con enunciados como lo siguiente: la materia no tiene forma, pero tampoco carece por completo de ella, sino que en todo caso carece de belleza y de orden. Bien, la materia está ya conformada, pero su forma se identifica con la belleza. Esto ya es una innovación muy importante que anticipa todo lo que es la concepción moderna de la forma. Según Robert Mellum, que es un famoso escritor de la época, hasta la deformidad tiene cierta forma. ¿Bien? En todo caso, se puede decir que no está hermosamente formada. La forma se identifica en ocasiones con la belleza o con la bella disposición. Según ciertos autores, por ejemplo, Alejandro de Neham, todo en el mundo tiene arte, razón, orden y belleza, en la medida en que es manifestación de la sabiduría divina, con los cuales que tienen como objetivo divertir, crear, ordenar y adornar el mundo. Bien, y así sucesivamente por parte de buena parte de esos autores. Bien, el más interesante discípulo de Bernardo es Gilberto de la Porrée, o de Poitiers, de Poitiers, pero que ha pasado al castellano con este nombre tan raro, Porrée, Gilberto de la Porrée, quien pues tenía una serie de polémicas internas dentro de la escuela. De hecho, se dividían los de la escuela entre los porretianos, o los porrianos, y los cornificienses. Bien, los porrianos eran aquellos que estaban a favor de un currículum exigente en el que se dieran temarios duros desde un punto de vista teológico y filosófico, frente a los cornificienses, encabezados principalmente por Juan de Salisbury, que preferían aligerar la carga de los estudios, dándole principalmente un componente humanístico y de modestia académica. Bien, a los cornificenses, precisamente Gilberto de la Porrée les recomendaba que fueran panaderos, porque decía que ese era el único oficio en el que todo el mundo se podía desempeñar sin necesidad de aprender, de saber nada, bien, como una especie de maldad así interna de la escuela. Bien, el libro más importante de este Gilberto es De Sex Principis, sobre los 6 principios, que es básicamente un comentario de las categorías. Como es sabido, Aristóteles estableció 6 categorías, que son los 6 modos de ser, bien, substancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, hábito, acción y pasión. La mayor parte de los autores desde entonces se preguntaban acerca de su carácter, por decirlo en términos de Kant, rapsódico, ¿no? Parece que en un determinado momento ya Aristóteles coge carrerilla, ¿no? Los primeros cuatro modos de ser parecen razonables, pero a partir de un determinado momento podrían ser 9 o 10 o podrían ser 12, ¿no? Y es como una suerte de lista de lavandería o de lista de la compra, donde, ¿por qué no una onceava o undécima categoría?
Bien, así durante buena parte del medievo se ahorra un poco ese suplicio. La mayor parte de los autores se discutían acerca de cuáles de esas categorías eran las verdaderamente intrínsecas o innatas y cuáles eran externas o accidentales. La doctrina de Gilberto, que pasará como tal a la época moderna, es que tan solo las 4 primeras, la sustancia, la cantidad y la cualidad y la relación, son verdaderamente categorías intrínsecas, mientras que las otras 6, que son sobre las 6 sobre las que habla en ese texto, son puramente accidentales o externas. Bien, el lugar, el tiempo, la situación, el hábito, la acción y la pasión. El hábito es el hábito, o sea, el hábito es la forma, aunque hay muchas formas de traducirlo, ¿no? Uno lo entiende como costumbre, otros lo entienden como ropa, pero bueno. Claro, entonces parece que Aristóteles está pensando, cuando habla de las categorías, parece que está hablando del acusado. Categorein en griego significaba acusar. Bien, entonces se entendía que, por así decir, del mismo modo que un sospechoso o un potencial criminal tiene un aspecto, ¿no? Tiene una altura, un color, un hábito, está en un tiempo y en un espacio, bien, ha utilizado una cantidad de armas con una calidad y tal, y del mismo modo, pues siguiendo ese mismo procedimiento judicial, se entendía seguramente Aristóteles la sustancia. Bueno, la sustancia, los modos de ser, de los cuales la primera categoría es la sustancia. Bien, habiendo establecido esta distinción entre las cuatro categorías esenciales y las 4 accidentales, pues Gilberto ya sienta la base para los debates modernos acerca de si la categoría de relación es intrínseca o accidental, ¿bien? Porque salvo la relación que uno tiene consigo mismo, que puede ser, por ejemplo, una relación de identidad o de igualdad o de unidad, aparentemente toda otra relación, por ejemplo, la relación padre-hijo, la relación maestro-alumno, son relaciones accidentales, ¿bien? Que tienen que ver en los cuales en los cuales aparecen terceros entes, etcétera, ¿bien? Bien, Gilberto también da a la época moderna una distinción interesantísima entre las substancias y las subsistencias. Según él, las substancias son aquellos individuos que actualmente existen, esto es, que soportan substare cualidades, mientras que las subsistencias serían simplemente aquello que tiene propiedad de ser sin accidentes. Así, a su juicio, los géneros y las especies son subsistencias, ¿bien? Porque considerados en sí mismos, el género animal o la especie ser humano no tienen accidentes, ¿bien? Pero precisamente porque carecen de soporte real, porque no son soportes reales, sino que son simplemente universales, no se puede decir de ellos que sean sustancias. Bien, esta distinción le da mucho juego para afirmar la contraria, que si existen subsistencias que no son sustancias, también debe haber sustancias que no son subsistencias. El ejemplo que él pone son los elementos. Los 4 elementos son sustancias porque sostienen o soportan cualidades, pero no son subsistencias porque no pueden subsistir sin esos accidentes o cualidades. Bien, así él afirma que nunca nos encontramos en el mundo con los elementos, los 4 elementos míticos que vienen ya desde Empédocles, por separado, sino siempre unidos y en relaciones equívocas y accidentales entre sí. Las formas de los cuerpos, esto ya es casi de manera platónica, son a su vez tanto sustancias como subsistencias. Bien, soportan cualidades y pueden ser sin las mismas. En la medida en que están unidas a la materia, pues son ambas cosas. Gilberto subraya permanentemente que tenemos que hablar en plural siempre de formas y no de forma, porque incluso cuando hablamos de un solo individuo, en él siempre están superpuestos las diversas formas, como por ejemplo el género, la especie o las propiedades sustanciales. Vale. Por otro lado, Gilberto recoge de Boecio la distinción entre el ser, ese, bien, que podríamos entenderlo como la existencia concreta, y el id quod est, lo que es algo, bien, que podemos identificarlo con la esencia. Aunque, como hemos dicho, estos autores estaban prácticamente en la prehistoria filosófica comparado con con la claridad mental que tenían los árabes, ¿no? en el mismo periodo, Avicena y compañía. Bien. Saltemos a Thierry de Chartres, cuya obra principal es sobre la distinción de los 6 días y las 6 operaciones. Se está refiriendo en este caso no a las 6 categorías, sino a los 6 días que trabajó Dios. Principalmente es un intento de armonizar el Génesis con la física y la metafísica, explicando la creación del mundo por vías puramente dinámicas o cinéticas, o incluso mecánicas. Bien, 4 son las causas del mundo, a saber, la causa eficiente, que es Dios, la causa formal, que es la sabiduría divina, que dispone la forma de la obra futura, la causa final, que es la benevolencia divina, la benignitas, y por último la causalidad material, que son los 4 elementos. ¿Bien?
Sobre ellos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, sobre los que descansa la obra de Dios, que va a ser una obra que él va a explicar sin intervenciones milagrosas. Bien, en un primer momento, el primer día de la creación, los 4 elementos estaban por separados, pero precisamente el último de los elementos, el fuego, dado que se caracteriza por su extrema ligereza y tiende naturalmente a moverse, se vio obligado a realizar un círculo, y como no podía avanzar hacia ningún lado, se vio en línea recta, se vio obligado a realizar un círculo sobre sí mismo. ¿Bien? En el segundo día, ese fue precisamente el momento en que se produjo el primer día, ¿bien? El primer círculo, la primera trayectoria que realizó el fuego en torno a sí mismo. El segundo día, al atravesar el agua, ese fuego engendró una serie de vapores que se elevaron por encima del aire, donde quedaron suspendidos, ¿vale? De manera que el aire se encontró, por decirlo rápidamente, aprisionado entre el agua sutil, que son las nubes, y el agua burda, que es el agua de los mares, y así él afirma que se puede calificar al aire como el firmamentum. ¿Bien? Aquí hace una etimología muy rara de firmamento, según la cual el firmamento es aquello que está firme, firmiter, ¿bien? Y que en la medida en que está como en un sándwich entre dos aguas, ¿bien? Y es precisamente esa tensión, esa firmeza en la que se encuentra el firmamento, la que hace que la Tierra sea dura. Bien, algo importante de de Thierry de Chartres, es que él no explicará las cualidades de los elementos mediante descripciones definidas, sino en virtud de la circunstancia en la que se encuentran. Esto es, él no hace como Aristóteles, definiendo, por ejemplo, la capacidad dormitiva por prácticamente un sinónimo, como puede ser, o sea, dice, esto produce sueño porque tiene la capacidad dormitiva, ¿no? Que no es una verdadera explicación, simplemente has por así decir, establecido un sinónimo de esa misma palabra. Bien, entonces él no afirma que lo etéreo sea etéreo porque tiene la propiedad de ser etéreo, ¿no? Sino que explica precisamente por qué el aire, la tierra, el agua tienen esas propiedades en concreto, la dureza, la ligereza, etcétera, por la posición en la que se encuentran en relación unas con otras. Bien, el tercer día el calor se volvió ya un poco, se acentuó de tal forma que una parte del agua se evaporó. Estamos entendiendo una especie de mundo que en un primer momento era como una especie de perfecto sándwich, ¿ven? Donde estaba el fuego arriba, el aire abajo, el agua un poco más abajo y la tierra más abajo, ¿bien? Entonces, en el primer giro un poco de ese agua se evapora, en el segundo giro se evapora muchísima más, con lo cual empiezan a emerger los continentes. Eso sucede en el tercer día, ahí empiezan a surgir las plantas. En el cuarto día el calor permite ya la creación o la emergencia de los astros, bien, que según él no son sino agua condensada en el extremo del firmamento, bien, una suerte de mezcla de agua, una suerte de, por así decir, agua ardiente, o sea, aguardiente no de licor, sino de agua ardiendo, bien. Por último, el quinto día, el calor permite ya la formación de animales, tanto acuáticos como volátiles, bien. Finalmente, el sexto día es cuando se produce la creación del ser humano, y el séptimo día, evidentemente, a partir de entonces hasta ahora, Dios llega a su descanso, lo cual, según él, indica que todo lo que ha surgido desde entonces ya no se puede decir que ha sido creado, sino que ha sido meramente producido. Esto es, ha sido llevado de la razón potencial o germinal a la razón efectiva o actual. Bien, como veis se trata de una explicación puramente cinética, de hecho que está bastante acorde con visiones así medio también mitológicas del Big Bang y demás, según la cual, pues eso, la ligereza del aire y del fuego no es sino un atributo de su movimiento o de su posición entre dos aguas, mientras que la rigidez y pesadez del agua burda de los mares y de la tierra se explica tan solo por su presión, por la presión que ejerce el aire sobre ella, lo cual está bastante bien visto en realidad. De hecho, en Thierry ya nos encontramos una explicación puramente cinética, mecánica, del movimiento. Afirma lo siguiente: cuando se lanza una piedra, la fuerza impulsiva del proyectil, la impetus projecti, proviene de que quien la lanza se apoya en alguna cosa sólida, y cuanto más firmemente se apoye, más potente será su lanzamiento, ¿no? Que es la idea de Arquímedes, dadme un punto de apoyo y moveré a la tierra. ¿Bien? El ímpetu no es una especie como de fuerza intrínseca de los móviles, sino que es simplemente la continuación de una trayectoria conforme a una fuerza proyectada sobre ese objeto. Bien, vamos directamente a Juan de Salisbury, quien es el autor, considerado en su época, más culto
a pesar de que la mayor parte del conocimiento que él tenía de los griegos provenía de los llamados florilegios, esto es, de antologías así como si fuera wikiquotes, frases míticas atribuidas a los clásicos. Sea como fuere, él tomó como modelo a Cicerón, entendiendo que el hombre culto es aquel que no solamente cultiva la retórica, sino que también es escéptico en términos moderados. Bien, de la misma forma que Cicerón se puede decir que es una especie de moderación del escepticismo académico que vimos en clases previas, así Juan de Salisbury también entiende que no hay que tener una duda radical respecto de todos los conocimientos, sino tan solo acerca de aquellos que no son absolutamente indubitables. Así hay que distinguir, afirma tanto Cicerón como Juan de Salisbury, un conjunto bastante limitado de verdades adquiridas, o bien ya definidas y determinadas y solucionadas, frente a todo lo que constituyen simplemente controversias interminables. Sería absurdo, según Juan de Salisbury, afirmar que los seres humanos no conocen nada, porque es evidente que los seres humanos son más inteligentes que los animales y que los animales, a su vez, muestran cierta inteligencia, y por consiguiente es falso que nosotros no podamos conocer nada. Si los animales pueden, también nosotros en mejor proporción. En realidad, afirma Juan de Salisbury, se pueden obtener conocimientos de tres fuentes, a saber, los sentidos, la razón y la fe. Quien no cree en nada, ni siquiera cree que duda. Esta es una afirmación muy fuerte, esta es una afirmación muy interesante y sutil de Juan de Salisbury, a saber, el que duda de todo, ni siquiera puede llegar a dudar de que duda, ¿bien? O sea, que a través de la duda absoluta uno puede llegar al fundamentalismo, por decirlo rápidamente, ¿bien? O sea, que hay que por lo menos creer que uno duda. Esa es la única creencia que uno debe tener si quiere ser, por lo menos, escéptico total. Quien niega su sentimiento se rebaja por debajo de la condición de los animales, afirma Juan de Salisbury, por supuesto una condición que consideraba inferior a la de los seres humanos. Ahora bien, que estemos por encima de los animales no quiere decir que estemos junto a Dios en el conocimiento exacto de las esencias formales, y él hace un paralelismo entre la hibris de los constructores de la Torre de Babel y la hibris de los filósofos. Bien, del mismo modo que los constructores de la Torre de Babel quisieron llegar al cielo y por ese motivo se vieron abocados a la multiplicidad de lenguas, asimismo los filósofos, intentando alcanzar la verdad absoluta, se vieron dispersados en multitud de escuelas, en una confusión de sistemas, que es lo que hemos visto previamente, ¿no? De que los filósofos cada uno te dice una respuesta, además son cosas así que no te interesan mucho, etc. A su juicio, el hecho de que no podamos afirmar con certeza ciertas cosas no nos debe llevar a una especie de nihilismo absoluto en el cual podríamos vivir una docta ignorancia, sino que la ignorancia es lo que da, el dogmatismo se basa precisamente en la ignorancia, a saber, aquel que tan solo conoce un sistema o pocas ideas se ve aferrado a ellas, mientras que el erudito, esto es aquel que conoce muchos sistemas y muchas ideas, es aquel que es capaz de ver los pros y los contras de cada una. ¿Bien? Y, por lo tanto, está en mejores condiciones para suspender el juicio sobre determinados temas. Por ejemplo, el tema de los universales, frente a sus contemporáneos, que evidentemente estaban enzarzados en el debate de si los universales pues eran entidades sensibles, si eran entidades separadas, si eran los entes matemáticos, si eran palabras, si se identifican con los conceptos en la mente de Dios o no. Frente a todo eso, Juan de Salisbury dice que hay que mantener como una especie de indiferencia ignaciana, y tan solo intentar solucionar el problema más probable, a saber, el problema de cuál es el origen de esos universales. El problema sobre la génesis de los universales es un problema mucho más sencillo y que de hecho Juan de Salisbury intenta solucionar a través de la doctrina aristotélica de la abstracción. ¿Bien? Todo conocimiento proviene de la sensibilidad, pero no termina ahí, sino que a través de la abstracción, de la reflexión sobre esa experiencia sensible, podemos llegar a articular ideas que son mucho más generales, a saber, esas categorías universales. El filósofo no es aquel que se contenta solamente con el conocimiento teórico, sino también el que lo lleva a la praxis, de tal forma que el filósofo en última instancia es un amador de Dios y no se entretiene en cuestiones sutiles como pues, las que se daban en las escuelas de su época. Por ejemplo, dos ejemplos. Cuando un cerdo es conducido al mercado, ¿es el hombre o es la cuerda quien lo sujeta? Cuando se compra una capa completa, ¿también se compra el capuchón? No, bueno, entonces había debates infinitos. Por ejemplo, también un debate que había en la época era hasta qué punto, en qué punto de calvicie uno ya es calvo, ¿no? Porque, claro, tú vas quitando pelos, por ejemplo, te puedo poner a ti como ejemplo, por ejemplo, ¿tú eres calvo o no?
¿cuántos pelos habría que arrebatarte para que empezaras a serlo, ¿no? Pues claro, sabemos que hay un límite, ¿no? Cuando ya empiezas a arrancar pelos casi por debajo del culo. Pero digamos que hasta aquí, ¿no? Digamos que podría yo ir quitando pelos o añadiéndolos y estarías en un límite de indefinición, ¿no? Entonces, bien, todos esos temas, ¿no? De cuántos pelos tiene un calvo, etcétera, son temas sutilísimos a los que se dedicaban a debatir esta gente. Incluso había una serie de argumentos los llamados, y disculpa por ponerte con ejemplo, bueno, total, que había una serie de argumentos como los llamados argumentos gualídicos, inventados por un tal Gualón, que eran argumentos probablemente sofísticos, como por ejemplo el siguiente: uno tiene lo que no ha perdido, nunca has perdido los cuernos, luego tienes cuernos. ¿Ven? Bueno, aquí la premisa implícita es que tan solo se tiene lo que se tiene y no se ha perdido. ¿Ven? Otro mucho más fácil de diagnosticar: ratón es una palabra no roe queso, luego el ratón no roe queso. Bien, aquí lo que hay es un uso equívoco del término ratón como palabra y como palabra que refiere a realidades. Bien, hay una diferencia que los lógicos llaman entre el uso de una palabra y su mención. Esto es entre ponerlas entre comillas. Ratón es una palabra, la palabra ratón evidentemente no roe, pero el objeto al que refiere sí. Bien, vamos allá. Sí, la siguiente figura importante, y que de hecho es la más importante seguramente de este siglo XII, es Pedro Abelardo, que es el máximo de los dialécticos. De hecho, se suele calificar en los textos y las correspondencias que tiene como un verdadero guerrero, que ataca a los maestros, captura a los oyentes y asalta sus mentes y se lleva un botín preciado. Bien, tenía una vida muy tumultuosa, con una relación, siendo el cura, con una tal Eloísa, que luego será objeto de reediciones y textos y novelas en todo el romanticismo, empezando por la nueva Eloísa de Rousseau, porque luego la chica se metía monja y bueno, era un lío rarísimo. Bien, vamos a lo más filosófico, a saber, el texto suyo, sic et non, sí y no. Es un texto en el que él, para refutar a aquellos que afirman que no hay que hacer filosofía sino simplemente atenerse a la palabra de la Biblia, él recoge testimonios aparentemente contradictorios de la Escritura y los padres de la Iglesia sobre un montón de cuestiones. Por ejemplo, sobre la cuestión de si hay solamente un Dios o múltiples, sobre la cuestión de si el alma es inmortal o no, etc. Bien, él no acumula estas evidencias a favor y en contra simplemente para destruir el cristianismo, sino que lo hace como punto de partida de los debates. De hecho, esta estructura de contraponer autoridades a favor y en contra será una estructura que pasará tal cual a la Suma Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás comienza todas sus cuestiones, las famosas cuestiones disputatas, diciendo argumentos a favor, estos, argumentos en contra, estos, ¿no? Y posteriormente él ofrece una solución en la que, por así decir, recoge la verdad implícita en ambas posiciones. Eso será también en parte lo que hará Pedro Abelardo, quien en una carta a su amada Eloísa, con la que, insisto, tuvo un hijo, y aquello fue bastante duro porque tuvo que el tío que vagabundear porque le expulsaban de su convento, etcétera, dijo lo siguiente: no quiero ser filósofo contradiciendo a San Pablo, ni ser Aristóteles para separarme de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo que el que me pueda salvar. La piedra sobre la que he fundado mi conciencia es aquella sobre la que Cristo ha fundado su iglesia. Bien, Pedro Abelardo hace una gran contribución al debate sobre los universales. Bien, resumiéndolo, a esta altura del medievo, el problema de los universales se puede resumir en tres preguntas. La primera pregunta es: ¿los universales existen en la realidad o solo en el pensamiento? La segunda: si existen de verdad, ¿son corpóreos o incorpóreos? En tercer lugar, si están separados de las cosas sensibles o están implicadas en ellas. La cuarta pregunta que introduce Pedro Abelardo es la siguiente: ¿los genos y las especies seguirían teniendo una significación para el pensamiento cuando dejasen de existir los individuos a los que refieren? Esto es, si se extinguieran todos los individuos de la especie ser humano o del género Homo, del género animal, ¿seguiría habiendo un contenido proposicional, cognitivo, asociado a esa palabra o no? Bien, entrando con más detalle, Pedro Abelardo afirma que la solución que ofrece Boecio al problema de los universales no es correcta. Bien, la solución que ofrece Boecio consiste en afirmar que los universales son objetos en pensamiento, esto ya lo hemos visto en clases previas, pero subsisten realmente los individuos, habiendo sido corporizados y realizados o sensibilizados por los accidentes.
Bien, Abelardo estima que esa solución es inaceptable porque la física está en contra de ella. Por física, aquí él entiende básicamente la naturaleza de los cuerpos. Según Abelardo, la experiencia testigua que las especies no son distintas entre sí. Perdón, que las especies sí son distintas entre sí, ¿bien? Pero no podrían ser distintas si poseyesen el mismo género. Esto es, si cada género estuviera real y por completo en cada individuo de su especie, así el género animal, ¿bien?, estaría por completo tanto en Sócrates como en un asno, y así el género animal sería a la vez racional en Sócrates e irracional en el asno, ¿bien? Si está completa y realmente en cada uno de los individuos de cada una de sus especies, eso quiere decir que ese género es contradictorio porque contiene atributos opuestos. ¿Se entiende, no? Bien, la solución que había ofrecido un miembro de la escuela, Guillermo de Champeau, venía a afirmar que las especies se realizan o se diferencian entre sí de manera negativa. Esto es, que cuando un género está por completo, que un género no está, por decirlo rápidamente, que los géneros sí que están realmente en los individuos, pero no están totalmente. ¿Bien? O sea, que el género animal se realiza en Sócrates y en el asno, dejando todavía sin determinar si va a ser un animal racional o irracional. ¿Bien? Y por así decir, es la especie o los accidentes o el individuo en concreto, Sócrates, el que va a realizar uno de esos dos predicados, la irracionalidad o la racionalidad. Bien, aquí la réplica que ofrece Pedro Abelardo, que es de una sutileza lógica brutal, es: si definimos las diferencias, ¿bien?, de las diferencias entre las especies de manera negativa, esto es por aquello que está en potencia, hay muchas cosas que están en potencia o de manera negativa en cada una de las especies, ¿bien? Así, Sócrates y Platón no solamente difieren, por ejemplo, su altura, sino que también difieren los dos en que no son una piedra, ¿bien? Con lo cual, en el género Homo sapiens, que se predica tanto de Sócrates como de Platón, estarían incluidos predicados como el de ser piedra, o a su vez predicados contradictorios como ser racional o no serlo. ¿Bien? A la vez. Bien, la salida que ofrece Abelardo a estos problemas lógicos es muy sencilla. La universalidad de los géneros y de las especies no hay que predicarla de entes reales o de conceptos abstractos, ¿bien?, sino de las palabras. Son las propias palabras o los pensamientos que vehiculan esas palabras lo que tiene un componente universal. Abelardo introduce esa cláusula, bien, de que son las palabras o los pensamientos, simplemente para no caer en el mismo problema que tenía Roscelino, al que ya hemos visto que era un nominalista del siglo X, el siglo XI, quien había afirmado que los universales eran puros flatus voci, bien, que los universales eran pura palabrería, halo vital, halo vocal. Si eso fuera así, esto es, si la lógica quedara reducida a la gramática, entonces tendría el mismo valor la proposición el hombre es un animal y la proposición el hombre es una piedra. Sin embargo, una de ellas es verdadera y la otra es falsa. Bien, ¿queréis hacer algo? Perfecto, vale, no, por si acaso, es que como sé que ya empieza la época de las manifestaciones y tal, entrabais con pinta de convocar una, Sante, por si acaso. No, os digo porque a veces yo estoy aquí hablando y hay siempre gente aquí de pie que no sé muy bien qué quiere y no quería que pasara en este caso. Bien, entonces, por decirlo rápidamente, la diferencia entre Roscelino, quien creía que los universales eran pura palabrería, y Abelardo, quien cree que los universales son el pensamiento que vehicula una palabra como algo distinto de su referencia, es que el fundamento universal que hace que los universales se puedan predicar de varios individuos son los estados en los que se encuentran esos individuos. Bien, así el género ser humano o el género animal o la especie ser humano no es sino el estado en el que se encuentran ciertos individuos, a saber, Sócrates, un asno, yo, vosotros, etc. Pero este estado tan solo se puede determinar por vía de la convención. Bien, dos o más hombres convienen en que cada uno de ellos es hombre, o sea que se encuentran en ese estado particular que es el ser humano. Esos estados se definen a través de una semejanza común que es explicada causalmente. Esto es, no es el hecho de que Sócrates o Platón participen de conceptos universales, sino el hecho de que los dos han sido generados por un mismo procedimiento, pues que los dos han salido de la vagina de su madre, por decirlo rápidamente, ¿bien? Y así, mismos procesos generan los mismos entes, ¿bien? Y es ese proceso causal el que genera esa semejanza, pero esa semejanza se imprime en el intelecto y se convierte en pensamiento a través de una imagen pictórica. Y aquí es donde entra quizás el tema interesante para vosotros desde un punto de vista estético. A saber,
La verdadera ciencia, según Abelardo, y esto es una contradicción absoluta de Aristóteles, no es la ciencia de lo universal, sino la ciencia de lo concreto. La representación que tenemos de un individuo es una imagen viva, precisa y determinada en todos sus detalles. Bien, yo te estoy viendo con un color determinado, con una altura, con un etcétera. Sin embargo, la memoria que tenemos de esa imagen, que le identifica con el pensamiento o con lo universal, es algo más abstracto, vago, confuso, ¿bien? Y que por tanto ha sido reducido a sus elementos comunes, a su estado específico y genérico. Así se puede afirmar que en Abelardo tan solo hay ciencia de lo concreto o de lo particular, frente a lo que afirmaba Aristóteles. Los únicos conocimientos precisos que puede tener el ser humano son sobre los seres particulares, mientras que sobre los universales tan solo hay opinión. Esto es sobre aquellos entes sobre los cuales no hemos tenido una experiencia sensible directa, tan solo podemos opinar. ¿Bien? Pues por ejemplo, en el medievo, los cristianos de Europa no podían conocer a los elefantes, sino que con mucho opinaban sobre ellos. De hecho, los dibujos que hay sobre los elefantes en el siglo XIII son de una risa increíble. Es más, había una creencia transmitida, yo no sé por qué texto de la antigüedad, que el elefante y el rinoceronte eran especies antagónicas. Así, cuando los portugueses finalmente llegaron a África, digamos, dieron la vuelta a África y llegaron también a la India y demás, y pudieron traerse a Lisboa el primer ejemplar de rinoceronte y el primer ejemplar de elefante, no se les ocurrió otra idea más divertida que ponerlos en un circo para ver si combatían entre sí, con la mala suerte de que aquello terminó siendo un aburrimiento, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el primer rinoceronte que trajeron a Europa, que era una rinoceronta, y por eso se le llamó la Bada, la rinoceronta, es la que aparece dibujada por Lutero, iba a decir, Durero, gracias. Por Durero, y que es el emblema de la editorial que se llama así en castellano, la editorial Abada, que es una editorial que publica cosas en filosofía muy, muy interesantes. Bien, cerramos aquí este pequeño paréntesis sobre los elefantes y los rinocerontes. Entonces, tan solo hay ciencia de lo concreto y de lo universal, con mucho hay opinión. En un texto que él tiene ya ético, Conócete de ti mismo, Abelardo afirma que el vicio es la inclinación a consentir en lo que no conviene. ¿Bien? De suyo el vicio no es pecado, sino tan solo una inclinación a pecar. Podemos luchar contra ella, y lo cual se convierte en una ocasión de mérito. ¿Bien? Así el pecado por sí mismo, esto es una doctrina que ya hemos visto en varias ocasiones, el mal no tiene sustancia, el mal es simplemente la dejación, el consentimiento o el no abstenerse de lo que es incorrecto. Obrar bien, según Abelardo, es obrar con la intención de respetar la voluntad divina. Bien, por lo tanto hay que distinguir en tanto una bondad de intención y la bondad del resultado. Del mismo modo que hay que distinguir entre la maldad de la intención y la maldad del resultado. No basta con lo que uno hace se crea que es bueno, sino que tiene que ser conforme a la voluntad divina. La impresión personal de que uno está haciendo el bien no es causa, por así decir, necesaria, pero no suficiente del bien. Y esta distinción, o este pequeño matiz, lo introduce a Pedro Abelardo por algo que se conoce desde la época de Sócrates, a saber, nadie hace el mal a sabiendas. Bien, incluso los que están ahí ahora mismo poniendo alguna bomba en algún lugar del mundo creen que ese acto es un acto bueno conforme a sus propias categorías o visión del mundo. ¿Bien? Nadie hace el mal a sabiendas. Esto es una pura tautología, por lo menos desde un punto de vista subjetivo. ¿Bien? Es más, Pedro Abelardo se llegó a meter en buenos líos con su definición puramente psicológica y subjetiva del bien, a saber, el bien es el bien de la intención, o sea que, porque afirma él, que si pusiéramos el bien no en la intención o en la voluntad, sino en la acción o en el resultado, entonces habría una diferencia moral y no puramente económica entre el pobre y el rico, porque el pobre podría hacer cosas pero no tiene la capacidad para hacerlas, mientras que el rico puede y de hecho lo hace, ¿no? Entonces, esa distinción, que es una distinción que de hecho estaba en Aristóteles, para Aristóteles el verdadero hombre moralmente correcto es el hombre rico, magnánimo, etcétera, y opulento, por supuesto, además, frente a esa visión, la visión evidentemente cristiana es que pobres y ricos, digamos, la distinción económica no es válida desde un punto de vista moral, y por lo tanto la bondad no debe estar en las obras realmente realizadas, sino en la intención de esas obras. ¿Bien? Claro, el problema aquí evidentemente es que también los que crucificaban a Cristo creían que estaban asesinando a un criminal, ¿bien? Con lo cual estaban actuando conforme a su convicción más interna de lo que era el bien.
Y aquí Abelardo, y por este motivo se metió en problemas, Pedro Abelardo llega a decir que efectivamente los que crucificaban a Cristo obraron mal, pero hubieran obrado peor si hubieran violado su propia conciencia. ¿Bien? Esto es, que hubiera sido peor que en lugar de no crucificar a Cristo, no lo crucificaran. Y que hubieran dejado suelto al que ellos consideraban un criminal o alguien que estaba intentando subvertir el orden público. ¿Bien? Y esto es lo que le llevó a múltiples problemas casi más problemas le trajo esta frase que la relación amorosa que tuvo con la Eloísa. La idea básica que está un poco de fondo también es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, dado que Dios ha revelado implícitamente las leyes a través de los profetas, en el caso judío, y a través de los filósofos, en el caso griego. Quienes no han escuchado lo han hecho por maldad y no es que estén actuando meramente por ignorancia. El cristianismo, desde el punto de vista de Abelardo, es una suerte de verdad total que incluye a todas las demás y las subsume. De hecho, el último texto que estuvo escribiendo antes de morirse precisamente consistía en un intento de demostración contra los judíos y los musulmanes de que el cristianismo incorporaba y superaba las doctrinas de las religiones opuestas. Bien, vamos a San Bernardo de Claraval, quien había definido que su filosofía era conocer a Jesús, pero en concreto el Jesús crucificado, nada el Jesús que camina por encima de las aguas o el Jesús de los panes y los peces. El camino que conduce a la verdad de Cristo es, según él, la humildad definida como aquella virtud por la cual el ser humano se conoce a sí mismo y conociéndose tal y como es, se rebaja ante los ojos de Dios. Si seguimos las doctrinas de San Benito, tal y como las sigue este autor, San Bernardo de Claraval, se puede afirmar que hay 12 grados de humildad. El primer grado, que se resumen finalmente en tres grandes escalones, a saber, el primer escalón, que consiste en reconocer la propia miseria. El segundo escalón, que consiste en la caridad, esto es, habiendo reconocido la propia miseria, compadecernos de la miseria ajena. El tercero, habiendo reconocido la miseria propia y ajena, clamar y llorar por nuestras manchas y nuestras faltas y aspirar a la contemplación de las cosas celestiales, que es la realización efectiva de la justicia. Así, al primer escalón, la miseria, se llega por un esfuerzo de humildad. Al segundo, la caridad, se llega por un sentimiento de compasión. Y al tercero, la justicia en la contemplación de la realidad celestial, se llega por un fervor en la contemplación. El primer escalón es una verdad severa. El segundo escalón, la verdad se convierte en piadosa. Y en el tercer escalón, la verdad se convierte en una verdad pura. Bien. El éxtasis místico, que según San Bernardo él había experimentado de manera cotidiana, no consiste sino en la armonía de voluntades, pero no en la confusión de sustancias. Esto es, el místico no es que se una en Dios como si fuera el retorno al útero, o como lo describía Freud, por ejemplo, o el sentimiento cósmico o marítimo o oceánico, sino consiste en armonizarse completamente con la voluntad de Dios, una concordancia en el amor. Bien, ese éxtasis, entendido como visión beatífica, pues no debe entenderse eso como una fusión de individuos, sino como una concordancia en la voluntad. Ahora bien, San Bernardo es el primero que afirma, dentro de toda una saga de místicos, que esa experiencia, esa unión extática, no es comunicable, porque el que no la ha vivido tan solo puede opinar de ella, y el que la ha vivido no puede contarla, porque excede cualquier palabra. El pecado original consiste principalmente en lo que Rousseau denominará también más adelante el amor propio, esto es, en quererse por encima de toda humildad, mientras que la redención pasa por el amor desinteresado, esto es, un amor que no busca la recompensa, pero que no obstante es recompensado. ¿Bien? Bien, vinculado con esta mística hay una cierta estética, la estética del Cister, que San Bernardo de Claraval, del cual San Bernardo de Claraval casi es el fundador. La mayor parte de los místicos posteriores, de esta escuela y de otras posteriores, como por ejemplo Ricardo de San Víctor y Tomás Galo, afirmarán que de los 12 escalones de San Benito, en el último de ellos se encuentra la belleza, identificada con el sumo éxtasis en la visión beatífica de Dios. Ahora bien, para San Bernardo, en todo caso, la belleza estaba en el primer escalón, o en el primer peldaño, identificando, por lo tanto, la belleza con la belleza exterior o corporal. La única belleza que es propiamente dicha, según San Bernardo y la escuela del Cister, es la belleza interna, esto es, la belleza moral, que es más bella que todo adorno exterior y que se identifica con la carácter moral del alma. Así, no es necesario tener un cuerpo bello
para ser bello, para tener un alma bella y viceversa. El ejemplo que aquí se pone tradicionalmente es la diferencia entre Sócrates y Alcibíades. ¿Bien? Sócrates es feísimo de cuerpo, pero tiene el alma más bella que pueda haber, mientras que Alcibíades, siendo muy bello, tiene un alma que es la fealdad encarnada. ¿Bien? Esto será continuado, insisto, por sus discípulos, quienes le darán un toque estético que en Bernardo Clavar no estaba porque era un verdadero asceta. Y así, por ejemplo, Tomás de Citeaux llegará a decir que dos son los adornos del alma, a saber, la humildad y la inocencia, y que doble es la belleza del alma, a saber, la claridad y la caridad. Al analizar la hermosura del vestido, Tomás de Citeaux distinguía la belleza procedente del material, la del carácter artístico y el esplendor de los colores. Son tres elementos distintos, ¿no? Los materiales, la intención artística y los colores. Hay tres tipos de belleza exterior, a juicio de Citeaux, a saber, la ausencia de defectos, la elegancia del gusto y luego incorporando en un saco de desastre los adornos, la gracia y el color, que lo que hacen es atraer el placer de los que lo contemplan. La belleza la definen la mayor parte de los cistercienses como disposición adecuada de partes, bien, igualdad, medida, congruencia, es la tradición clásica que viene prácticamente de los romanos. El valor de la obra de arte es principalmente causa de quien lo engendra, bien, así es las obras malas son aquellas que nacen de la vanidad o del afán de lujo, mientras que, pero también de la curiosidad, de la codicia o de la avidez, mientras que las obras de arte que surgen causalmente de otro tipo de intenciones no son esencialmente malas. Ahora bien, San Bernardo afirmaba que el arte decorativo no es malo per se, pero sí que es malo o inapropiado, mejor dicho, para aquellos hombres que han abandonado este mundo y que están entregados al ora et labora. En las iglesias del Cister, afirmaba San Bernardo, las paredes doradas o las formas sofisticadas son una belleza fea o una fealdad bella. Los edificios, según Hux de Foyat, y a esto tendrá influencia en todo lo que es la construcción, insisto, gótica francesa, deben ser sólidos, pero no deben entregarse a los placeres sensuales. Deben ser útiles, pero no suntuosos. Bien, así, estos autores criticaban muy duramente tanto el románico como el gótico, pero no obstante, digamos, influyeron bastante en una cierta concepción del gótico que ahora aquí no puedo exponer. Dentro del reglamento del Cister estaba prohibido que en una iglesia hubiera más de un crucifijo, ¿bien? Entendiendo que si hay uno, pues ¿para qué dos, no? Y por último, identificaban al mundo con un edificio o con una catedral, ¿bien? Y así afirmaban que del mismo modo que el universo está construido con proporciones y solidez, asimismo se debían construir también las catedrales o la casa de Dios. Bien, vamos a otro de los grandes místicos o estetas de este periodo, a saber, Hugo de San Víctor. Para Hugo de San Víctor, de los victorinos, el fundador de la escuela, la vida está ocupada en una serie de ejercicios jerárquicos, a saber, la lectura o enseñanza, la meditación, la plegaria, la acción y, por último, la contemplación. En ella, en la contemplación, cito, se cosecha el fruto de lo que precede, se gusta ya en esta vida lo que un día será la recompensa de las buenas obras. Hay 4 ciencias, según Hugo de San Víctor: la ciencia teórica, cuyo objetivo consiste en descubrir la verdad; la ciencia práctica, que disciplina las costumbres; las artes mecánicas, que dirigen las acciones de nuestra vida; y las artes lógicas, que nos enseñan la ciencia del hablar bien y del disputar bien. La ciencia teórica o especulativa se divide en teología, matemática y física, y a su vez la matemática se divide en aritmética, música, geometría y astronomía. Como veis, este es el quadrivium. A su vez, la ciencia práctica se subdivide en moral individual, moral individual, doméstica y política, bien, que no es sino la división aristotélica, bien, la ética individual, la economía del oikos nomos, la ley de la casa, y la política de la ciudad. Y a su vez las artes mecánicas son 7. Este es el primer autor que se preocupa por definir las artes mecánicas, que hasta entonces habían quedado en una especie como de limbo sin tratamiento apenas. A saber, según él, son la tejeduría, la armería, la navegación, la agricultura, la caza, la medicina, el teatro. Bueno, el curso pasado, el tema principal que estuve tratando todo el rato es definir cuál es el concepto de arte, cómo ese concepto de arte ha evolucionado desde el concepto artesanal que se está viendo aquí,
o lo científico al concepto de arte moderno. ¿Bien? No voy a repetirlo porque es que me llevaría 28 clases más. Entonces, finalmente, dentro de la lógica, que como hemos visto es una de las ciencias teóricas, nos encontraríamos en la filosofía, que se subdivide en gramática y arte de discurrir, y esta a su vez en teoría de la demostración, retórica y dialéctica, que como veis es el trivium. Bien, entonces aquí estamos en el primer autor que se preocupa por armonizar y sistematizar las diversas artes que hasta entonces, de nuevo, eran una suerte casi de lista de lavandería, de que eran 7, pero podían ser 8 perfectamente. Ahora bien, como se ve también, dentro de las artes mecánicas está prácticamente todo. A juicio de Hugo de San Víctor, las 7 artes liberales son inseparables entre sí y uno no se puede especializar en una sola de ellas, sino que la sabiduría se alcanza mediante el ejercicio de las 7 en su conjunto. La abstracción la entiende en el sentido prácticamente aristotélico o casi matemático, a saber, abstraer consiste en circunscribir, en fijar la atención en una realidad para considerarla aparte. Del mismo modo que el matemático considera o discierne conceptualmente entre la línea, el punto y la superficie, que así también el pensamiento puede discernir los universales de los particulares, a pesar de que están intrínsecamente, no son separables físicamente. Bien, vamos a la parte más estética, que yo creo que es la que más os puede interesar, ¿no?, de Hugo de San Víctor. En el Didascalicon, en el último pasaje, en el libro, dice lo siguiente: la belleza visible provoca admiración y deleite. Lo que distingue desde un punto de vista epistemológico la belleza superior, a saber, la de belleza intelectual, de la belleza inferior, es que una es imaginada y la otra es verdaderamente inteligida. La belleza invisible, la moral o la del propio Dios, es sencilla y uniforme, mientras que la visible es compleja y variada, y por eso se identifica con la armonía. No hay armonía si hay partes. ¿Bien? Si por ejemplo uno tiene una canción que es un mero do sostenido, ¿bien?, ahí no hay ni melodía, ni armonía, ni nada. ¿Bien? Ahí lo que hay es un do sostenido. Para que haya melodía, armonía, contrapunto entre partes, relaciones de lo que entendían ellos la pulcritud estética, tiene que haber multiplicidad. La belleza de las cosas invisibles reside en su esencia, mientras que la belleza de las visibles reside en su forma. Y esta es la parte ya sutil de este autor, que aquí se ve cómo se ha llevado ya a su plena discernimiento, de separación, la idea de la forma como disposición externa y la idea de la esencia como concepto universal bajo el cual caen varios individuos. ¿Cuáles son los elementos de los que depende la belleza de la creación? Que son los mismos predicados que se van a luego atribuir a las catedrales, etc. Pues son 4. La situación, el movimiento, el aspecto o la especie y la calidad. Vamos a ver las 4. La situación se define como el orden o disposición de las cosas, y dentro de ese orden o composición se puede distinguir el orden de las partes entre sí, que es lo que verdaderamente se llama compositio, y el orden de varias cosas entre sí, que él lo denomina dispositio. ¿Bien? Disposición y composición. El movimiento, por su parte, se puede catalogar de 4 maneras, a saber, hay un movimiento local, un movimiento natural, un movimiento racional y un movimiento natural animal. El movimiento animal aparece, según Hugo de San Víctor, en pensamientos, deseos, mientras que el racional sucede o se ejecuta a través de actos y consejos. El aspecto de las cosas, su especie, es aquello que percibimos por la vista. Dice exactamente lo siguiente: el aspecto consiste en la forma visible, reconocida por el ojo, como el color o la silueta de los cuerpos. En cambio, lo percibido por otros sentidos no se puede calificar de aspecto. Bien, dice lo siguiente: la calidad es una cualidad interior percibida por otros sentidos que la vista, como la melodía del sonido captada por los oídos, la dulzura del sabor experimentada por la garganta, el aroma aprendido por la nariz o la suavidad del cuerpo palpada por las manos. Desde la antigüedad había un debate entre los filósofos, a saber, la belleza se percibe por uno, por 2 o por los 5 sentidos. La mayor parte de los filósofos habían afirmado que la belleza solo se percibe por 2 sentidos, esto es, por el oído y por la vista. Esto es, la belleza táctil, por ejemplo, no es una verdadera belleza, o la belleza del gusto no es una verdadera belleza. Y por ese motivo, también a eso dediqué todo el curso pasado, por ese motivo hay tantos debates incluso a día de hoy acerca de considerar, por ejemplo, la cocina como un arte, a pesar de que, como he sabido, pues Ferran Adrià y compañía se esfuerzan muy mucho por hacerlo, y el único artista español invitado a la Documenta Kassel de 2000
2014 o 15, fue precisamente Ferran Adrià quien, de Más chulo mi pirulo, se dedicó a ir hasta Kassel y decir que repartía unas cenas gratis en su restaurante, donde, como he sabido, creo que el cubierto te cuesta como 200, 300 euros, ¿no? En el Bulli. Bien, porque aquello verdaderamente es una especie de festival del paladar. Bien. Pero digamos que traemos toda esa herencia o tradición según la cual, por ejemplo, el arte del perfume está por debajo de la pintura, la escultura, la arquitectura, y de hecho vosotros no estudiáis perfumería, ¿eh? O por lo menos nos enseña qué olores había en Roma en el siglo II acerca del arco de Tito, ¿no? Sino que lo que se describe pues es lo que ha quedado y que es o audible o bien visible. ¿Bien? Frente a esa concepción de la belleza como algo que tan solo se percibe por dos sentidos, se podría decir que Hugo San Víctor tiene un panesteticismo, a saber, la belleza se captura por cada uno de los sentidos, pero se captura conforme a diversas especies. ¿Bien? Así, como hemos visto, la belleza táctil es suavidez o suavitas, la belleza de paladar es la dulzura, mientras que la belleza visible es la pulcritudo, es el término que ellos utilizan, por ejemplo, en latín. Y me dejo una así, la belleza audible es la proporción. Dice lo siguiente, Hugo de San Víctor: las formas de las cosas causan admiración de diversas maneras, por su magnitud o su parvedad, a veces por ser poco corrientes, a veces por ser bellas y en otras ocasiones por ser convenientemente feas, a veces por formar unidad en la multiplicidad o en ocasiones por su diversidad en la unidad. El arte se entendía por aquel entonces como una ciencia, como un saber, como hemos visto, las artes liberales y las artes mecánicas, y en todo caso las artes mecánicas se diferenciaban de las llamadas ciencias por el hecho de que concernían tan solo a problemas que eran probables o que se basaban en supuestos. Bien, tan solo eran verdaderas las artes liberales, mientras que las mecánicas eran viles. Y esto es algo que también proviene del elitismo aristotélico. ¿Bien? Las artes liberales son porque las ejecuta el hombre libre. Esto es el hombre ocioso, de nuevo. El hombre que no tiene que trabajar ni ganarse el pan de cada día con las manos. ¿Bien? Entonces son la gramática, la oratoria, la lógica, etcétera. Mientras que la mecánica, la agricultura, etcétera, todas esas artes son artes, digamos, para siervos. Bien, Hugo de San Víctor, respecto a esta definición del arte, a saber, por decirlo rápido, la ciencia de lo probable y de lo supuesto, frente al arte, frente a lo que trata con verdades apodícticas o autoevidentes. Frente a esa definición del arte, Hugo ofrece una definición que es también válida para las artes mecánicas, y él lo entiende básicamente como un saber que está compuesto por instrucciones y reglas. Lo esencial en el arte, aparte de esto, de que haya reglas y instrucciones, que también las hay en otras partes de la vida, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la política, lo esencial del arte sería que se realiza materialmente. ¿Bien? No solamente requiere conocimiento, ciencia, sino también acción, operación, o operado en latín. Entre los que cultivan el arte, afirma Hugo de San Víctor, están los teóricos y los prácticos. A saber, unos indagan sobre el arte, en los teóricos, y otros indagan mediante el arte. ¿Bien? Así, los artistas teóricos son los que establecen las reglas, mientras que los artistas prácticos serían los que las aplican, los que las enseñan, los que las ejecutan. Esto es un momento ya de ensalzamiento de la figura del artista, ensalzamiento que no se llevará hasta su momento definitivo, evidentemente, hasta la época posterior a Velázquez. Hay un cómic que yo recomiendo mucho, que es de Santiago García, Las Meninas, en el que se ve muy bien pues todo lo que ha sido podemos llamar así, la angustia de las influencias, por decirlo en términos de Harold Bloom, que ha generado el cuadro de Las Meninas en un montón de pintores a lo largo de toda la historia, hasta llegar a los llamados autores de la novela gráfica actuales. Bien, Santiago García, para el que no lo conozca, pues es el principal teórico de la novela gráfica en España, un tío que ha traducido prácticamente todos los cómics de Superman y, bueno, se dedica a eso, cobra el pobre diablo 7 euros la página, y en ese libro en concreto pues aborda la cuestión de cómo Velázquez es el primero, por así decir, que no solamente se dignifica a su oficio, sino también a todas las figuras de la corte, porque como hemos sabido por aquel entonces, incluso a día de hoy en las subastas, un cuadro tenía el mismo valor que una alfombra o que una mesa. ¿Bien? Exactamente el mismo. De hecho, los cuadros se ponían en las paredes, en lo que eran los famosos Wunderkamera, del techo al suelo, como si fuera
pues el gotelé directamente, o sea, así de bruto. Entonces, según Hugo de San Víctor, las artes surgen como un intento de completar la naturaleza. Bien, las artes surgen porque el ser humano es un ser necesitado, o por atenernos al mito del Protágoras, porque el ser humano carece de atributos. En el Protágoras de Platón, pues se describe el mito de Prometeo y Epimeteo. Bien, Epimeteo, que es un poco despistado, a la hora de repartir los atributos, pues le da al lince la inteligencia, yo qué sé, ¿no? Al león la ferocidad, a la gacela la rapidez, etcétera, pero se olvida de darle algún atributo al ser humano. Bien, así nosotros no tenemos grandes dientes, ni corremos muy rápido, ni tenemos zarpas, etcétera, y por lo tanto Prometeo se ve obligado a robar el fuego de los dioses, un fuego que se ha entendido metafóricamente por Platón como el fuego de la política. Esto es lo que Prometeo da a los seres humanos como su único atributo, es el sentido de la justicia, que es lo que le permite estar en común, ¿bien? Porque si no tuviéramos un cierto sentido de la justicia o del bien y el mal, pues no podríamos estar en esta sala. O sea, este número de animales de una misma especie en un espacio tan pequeño estarían matándose mutuamente. Es decir, tú pones el mismo número de gatos que de personas hay en esta sala y aquello es la Tercera Guerra Mundial. Y como digo gatos, digo osos panda, que son absolutamente territoriales y que parte del problema de su extinción seguramente es que son muy cabrones entre sí, aparte de que no también mucho con ellos, pero digamos que entre sí son bastante cabrones. En fin, así, del mismo modo que, puesto que el ser humano no tiene ningún atributo natural, el único que tiene es el atributo político o artificial, cultural, del sentido de la justicia. En una línea muy similar, Hugo de San Víctor afirma que las artes lo único que hacen es venir a completar la naturaleza, y dado que los seres humanos sufren de ignorancia, pecado, dificultad de expresarse, miseria material, las artes, ya sean estas liberales, mecánicas o científicas, tienen como objetivo digamos, ayudarnos a solventar esos problemas. Bien, así los conocimientos teóricos deben precaver la ignorancia, los prácticos el pecado, los lógicos deben desatar la lengua, ¿bien? Los mecánicos aliviar la miseria y facilitar al hombre la existencia. Así, las cuatro formas de arte, ¿bien? La teórica, la práctica, la lógica y la mecánica satisfacen las cuatro necesidades del ser humano, en tanto que ser necesitado o incompleto, ¿bien? Aquellas cosas que son necesarias, cómodas, adecuadas y hermosas. Son las cuatro, por así decir, necesidades, los cuatro requerimientos del ser humano: lo necesario, lo cómodo, lo adecuado y lo hermoso. Hugo de San Víctor define lo grato como aquello que complace, plaquet, pero también aquello que no es útil. Y esta es la primera definición que se ofrece, una de las primeras definiciones, yo creo, que se ofrecen tal cual del arte como un placer desinteresado. ¿Bien? Aquello que no siendo útil, porque un cuadro no sirve para planchar, como por ejemplo propuso Duchamp, quien propuso utilizar un Rembrandt como tabla de planchar, o por ejemplo las picas de Velázquez para el salto de pértiga, porque tiene la altura, ¿no? Entonces podría ponerse y claro, saltar. Entonces, como no sirve para nada, realmente, pues simplemente sirve para contemplarlo. Aquello que es agradable a la contemplación pero que no sirve para nada es precisamente aquello que es grato. Ejemplos de cosas que son agradables pero desprovistas de utilidad, pues según él ciertas especies o clases de plantas y animales, como los pájaros o peces, que en realidad no sirven para nada más que para el puro adorno del mundo. Hugo de San Víctor abordó también el problema de la relación entre el arte y la naturaleza, diciendo lo siguiente: la naturaleza se guía por el instinto y las simples experiencias, mientras que la obra de arte se realiza conscientemente y con finalidades concretas, aunque esa finalidad sea la finalidad sin fin, esto es, la finalidad que no tiene ninguna utilidad. La naturaleza da el origen, mientras que el arte, como ya hemos dicho, lo que hace es completar aquello que está incompleto o que está en estado de caída. ¿Bien? La naturaleza, junto con el ejercicio del conocimiento, constituyen los tres elementos principales del talento, ¿bien? Del animal creador, que es el artista. Bien, ya cerramos con Hugo de San Víctor y entramos en Alain Delille. Bien, Alain Delille, que era seguramente el autor más importante de la época junto con Pedro Abelardo, sobre todo importante
algo que os he ahorrado simplemente es cómo estos autores, aparte de su, digamos, parte amable o graciosa, que es la parte filosófica, pues se dedicaron a perseguir herejes con una tenacidad increíble. Pues a los cátaros, a los valdenses, a los judíos, a los musulmanes, etcétera, ¿no? A herejes y a infieles. En Alain de Lille, la filosofía está intrínsecamente vinculada con esta función, que era lo que dedicaban prácticamente todo el día. Porque es el siglo XII, pues el siglo XII es el siglo en el que empiezan ya a aparecer los primeros antipapas, y donde aparecen estas sectas, la de los cátaros y los valdenses, etcétera, en el sur de Francia principalmente. Y también en el norte de Aragón. Por ese motivo, el primer lugar en el que se instituye la Inquisición en España es en la Corona de Aragón, y luego posteriormente se generaliza al resto de la unión de las dos coronas, ¿no? De Castilla, etcétera. Precisamente para la persecución de los valdenses, los cátaros. Bien, Alain de Lille es un autor sutil, o así como también interesante. Es bastante interesante leerlo, porque sobre todo por sus etimologías. Él tiene, como la mayor parte de sus autores, cree que la verdad de una palabra está contenida en su etimología. Así ofrece varias etimologías de cátaro. Según él, cátaro puede provenir de caza, que significa flujo en griego, en la medida en que los cátaros se desparraman acuosamente en sus vicios, o también puede provenir de casti, porque según algunos dichos, ellos mismos se tienen a sí mismos, a pesar de ser lujuriosos, por castos y justos, o de catus, que significa culo, porque según Alain de Lille, en realidad los cátaros lo que se dedican es a besar el trasero de un gato bajo cuya figura desaparece Lucifer, ¿no? Entonces, bueno, en fin, sin más. Entonces, total, que dice, Alain de Lille sobre todo ataca la idea, refuta a los cátaros por la vía de la contradicción, a saber, los cátaros al mismo tiempo afirman que el sexo es pecado, y en esa medida se entregan sin fin a orgías. Bueno, aquí lo que hay en realidad es una especie de mezcla de propaganda anticátara, claro. Vamos, que en realidad sobre los cátaros no sabemos nada. Eso vamos a decirlo así rápidamente, porque lo que nos queda de los cátaros es lo que dijeron sus adversarios. Esto es lo mismo que si, por ejemplo, queremos estudiar la historia de Cartago a través de lo que dijeron los romanos. Pues sería como estudiar a la Unión Soviética a través de lo que dijeron los estadounidenses, que es como de hecho la estudiamos. Porque como he sabido, bueno, no quiero entrar ahora en la Unión Soviética, a pesar de que mañana es el 100 aniversario de la toma del Palacio de Invierno. Bien, pues como sabido, se introdujeron, una vez caído el muro de Berlín, documentos falsos para acusar a los soviéticos de muchos crímenes que no habían cometido. Habían cometido muchísimos de los que verdaderamente se les acusaba, pero muchos de ellos eran pura propaganda imperialista, ¿no? Bien, total. Sin más, que de los cátaros esto ahí no vamos a entrar más porque es en realidad muy complejo el asunto. Vamos directamente a la parte interesante. La cuestión clave es que en este contexto donde están apareciendo interpretaciones muy variadas del cristianismo, donde hay diversos papas que reclaman el trono de Roma, Alain de Lille, interpretando un título de Boecio equívocamente, a saber, entiende Alain de Lille que las hebdómanas se refiere a... en griego refiere a los axiomas. Él tiene como objetivo, y esto será por lo que pasará la historia, tiene como objetivo axiomatizar la teología. Bien, Alain de Lille afirmará que la única manera de convencer a los herejes y a los infieles es mediante una religión que en sus bases teológicas esté asentada sobre primeros principios autoevidentes y axiomáticos, de los cuales se deduzca todo lo demás. Esto es lo que intentará hacer en su texto de Fide Católica, sobre la fe católica, en el que parte de una máxima general aceptada por todo el mundo, a saber, monas es quad libet, res es una. Aquello por lo que toda cosa es una es la mónada. ¿Bien? Ese supuestamente es el principio supremo que ante el cual todo el mundo debería asentir, a saber que todo lo que es uno monadológico. Claro, la terminología quizás de la mónada es un poco alejada para vosotros, pero básicamente lo que viene a decir es eso, ¿no? Que todo lo que es uno. ¿Bien? Que en la medida en que algo es algo, es algo y no algos. Perfectamente simple, esa mónada que le identifica con Dios habría generado lo múltiple, pero de la mónada tan solo puede surgir el uno. ¿Ven? Esta es la explicación que le ofrece de la creación de Dios por Dios mismo. Hasta ver, esto es la creación del Verbo a partir de Dios, o el Hijo a partir del Padre. Una unidad perfectamente simple, como la de la mónada, es todo lo que ya es y no puede ser sujeto de nada, sino que es forma pura y en la medida en que Dios es esa forma, es causa de todo, y se ha dicho con razón que de su ser se recibe toda su esencia. Bien, cerramos ya finalmente con Ricardo de San Víctor.
Ricardo de San Víctor es el discípulo de Hugo, quien lleva a la poesía pues las ideas artísticas y estéticas de su maestro. Es uno de los primeros que en el campo de la teología exige que cualquier demostración de la existencia de Dios se base en primera instancia en la experiencia sensible. Esto es que hay un fundamento sensible de toda demostración de la existencia de Dios, que se parta, aunque sea del movimiento o de alguna experiencia sensible, pero no de nociones tan abstrusas como aquello por encima de lo cual nada puede pensarse. Sobre todo es interesante Ricardo San Víctor, más allá por sus poemas, que son muy interesantes desde un punto de vista místico, cuanto por su definición de la contemplación. ¿Bien? Él tiene toda una teoría de la contemplación en su Benjamín Mayor, según la cual hay 6 tipos de contemplación. Bien, aquí el término contemplación también vuelve a adquirir unos tintes claramente artísticos, estéticos o crítico-artísticos. Y ya no se entiende por contemplación simplemente la teoría, la filosofía, sino que se entiende también, en alguna medida, el análisis visual de las obras de arte, empezando evidentemente por la obra de Dios. Así hay, por lo tanto, 6 tipos de contemplación, que son las siguientes. La contemplación imaginativa, que se realiza a través de la imaginación y la identifica con la contemplación de la materia. La imaginación, que se realiza a través de la razón, que según es la contemplación de las formas. La razón, que se realiza, la contemplación racional, que se realiza a través de la imaginación, que según él es una contemplación de las calidades o de las cualidades. La contemplación racional, que se realiza por medio de la razón. Bien, como veis, simplemente está combinando las diversas posibilidades que puede haber entre imaginación y razón. La racional, que se realiza por medio de la razón, que es la contemplación de las obras de la naturaleza. La contemplación, que aparece por encima de la razón, pero no contra ella, ¿bien? Que son las obras del hombre, y entre ellas las obras artísticas. Y por último, la que aparece por encima de la razón, siendo incluso contraria a ella, que según él es la contemplación misma de Dios o de las instituciones humanas y religiosas. En los escalones superiores, principalmente en los 2 superiores, ¿bien? Donde toda la contemplación está por encima de toda ratio y de toda imaginatio. En esos dos escalones hay 3 géneros cualitativos de la contemplación, a saber, la contemplación como ampliación de la mente, ¿bien? Como elevación de la mente, entendida como donación de Dios, y como éxtasis, ya final. Una descripción muy interesante del éxtasis la encontramos precisamente en Benjamín Mayor, o Benjamin Mayor, 4.15. Que tiene forma de poema y dice, casi es un poema, dice lo siguiente. Y con esto ya termino y pongo el vídeo que tenía para el final. Se escucha a través de la memoria, se ve a través de la inteligencia, se besa a través del cariño, se abraza a través del aplauso. Se escucha a través del recuerdo, se ve a través de la admiración, se besa a través del amor, se abraza a través del deleite. O si se prefiere, se escucha a través de la revelación, se ve a través de la contemplación, se besa a través de la devoción, se estrecha para fundirse en su dulzura. Se escucha a través de la revelación hasta que al fin, al crecer su voz paulatinamente, toda la multitud vociferante enmudece y solo se oye su voz, hasta que finalmente toda la turba desordenada desaparece y permanece solo ella, y solo ella alcanza la contemplación. Se ve a través de la contemplación hasta que finalmente el alma entra en calor paulatinamente ante la aparición de la insólita visión y la admiración de la belleza. Se inflama más y más y en ocasiones se abrasa entera hasta que finalmente se reforma toda ella ante la verdadera pureza y la belleza interior. Y como final de esta clase, dado que hemos estado hablando de la escuela de Chartres, quisiera poner el pasaje de la película F de Fraude de Orson Welles, en el que se habla del Chartres como la mayor obra de la humanidad, una obra que paradójicamente es anónima. Bien, como he sabido, la película F de Fraude de Orson Welles trata sobre la cuestión de la autoría, principalmente tratando la figura del Mundori, que era un falsificador de cuadros vanguardistas durante la primera mitad del siglo XX. Es una película que, si no habéis visto, yo os recomiendo mucho, y de la cual te os lo voy a poner aquí pues este pasaje, pero que yo creo que es muy ilustrativo de lo que hemos estado diciendo y de la propia estética de Orson Welles. This has been standing here for centuries. The premier work of man, perhaps, in the whole Western world. And it's without a signature. Chartres. A celebration to God's glory and to the dignity of man. Well, all that's left, most artists seem to feel these days, is man.
naked. Poor, forked radish. There aren't any celebrations. Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know, it might be just this one anonymous glory of all things. This rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout of affirmation, which we choose, when all our cities are dust, to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate and universal ash. The triumphs and the frauds, the treasures and the fakes, a fact of life. We're going to die. Be of good heart. Cry the dead artists out of the living past. Our songs will all be silenced. But what of it? Go on singing. Maybe a man's name doesn't matter all that much.